Momento de ir al móvil entonces. Beatriz Martínez, contanos, por favor. Humberto, como tú decías, estamos con el ministro Mieres para que nos explique lo que ayer se conversó y las pautas que presenta el gobierno en este Consejo de Salario, para que lo explique, que lo entienda el trabajador, ¿no? Básicamente, ¿qué propone el gobierno? Bueno, terminado el periodo de puente, la propuesta del gobierno es un nuevo periodo de 2 años, ya no un puente, salvo para los sectores muy afectados, que todos sabemos cuáles son, los que están vinculados al turismo, al deporte, a los espectáculos, salvo para ellos, en donde se plantea un nuevo periodo de puente, esperando que en un año haya una situación mejor. Para el resto es 2 años, que era un poco el pedido. Antes de presentar las pautas, nosotros habíamos registrado las preocupaciones de los 2 actores. El sector empresarial hablaba de la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad de realidades en los distintos sectores. Por eso nosotros dijimos, bueno, para los más afectados un periodo de puente de 1 año, para el resto 2 años y a su vez con una pequeña diferencia entre microempresas y el resto de las empresas de los sectores. O sea que atendimos esa preocupación. A su vez el PIT-CNT planteaba, por un lado, que pretendía que hubiera una ronda más larga, de 2 años, cosa que atendimos, que empezara la recuperación salarial en enero del 22, es decir, como habíamos dicho en el periodo puente. En ese caso incluso estamos adelantando, porque la propuesta incluye un aumento salarial que ya tiene un componente de recuperación a partir del 1 de julio, y pretendían también que hubiera un aumento el 1 de julio, cosa que no estaba clara porque no lo decía el periodo puente. Y efectivamente va a haber un aumento de 2,5% a partir del 1 de julio con un componente de recuperación. Por lo tanto, hemos atendido las preocupaciones. Nosotros tenemos un compromiso, que es que la pérdida de salario real que se generó en el periodo puente, que es equivalente a un 4,3%, se vaya recuperando y que se termine de recuperar en el transcurrir de este periodo de gobierno. Pero cuando se hace el aumento en base a la inflación, desde el PIT-CNT se ha destacado que hay preocupación de que se logre esa recuperación salarial. ¿Se puede lograr? Sí, nosotros tenemos la convicción, y por eso lo planteamos, de que las expectativas de inflación se van a cumplir y que el componente de recuperación va a ocurrir. Pero hay un reaseguro, que es que al final del periodo la diferencia que pueda haber entre la inflación esperada y la efectivamente ocurrida se va a asumir como una diferencia que va a garantizar que el poder adquisitivo del salario del trabajador efectivamente se cumpla. Pero además lo hicimos ya en este periodo pasado. Cuando el año pasado discutimos sobre esto, también hubo preocupación del sector trabajador, porque el aumento nominal del 3% que se dio en enero de este año decían que iba a ser menor que la inflación del semestre del año pasado. Y no fue. O sea, nosotros dijimos, va a estar ahí, y estuvo incluso por debajo. O sea que hay digamos, credibilidad en lo que tiene que ver con la evolución de la inflación. Pero haciendo un análisis, por ejemplo, de los datos económicos, se ha demostrado que la inflación ha superado al salario en este periodo. ¿Cómo se va a lograr entonces eso? El periodo puente ya preveía que seguramente iba a haber una caída, no tanto por la inflación, sino porque aceptamos hace un año un acuerdo en donde el aumento salarial también estaba afectado por la cantidad de puntos que se caía el Producto Bruto Interno del país. Y bueno, el Producto Bruto Interno, como pasó en todas partes del mundo, cayó, y eso es lo que determinó la pérdida, no la evolución de la inflación. Nosotros ahora lo que hacemos es decir, miren, la inflación esperada es tanto, por lo tanto el aumento salarial por semestre es de tanto, y además damos un componente de recuperación que al final del periodo, dentro de 2 años, de aquel 4,3 que tenemos actualmente como caída del salario real, se habrá recuperado 1,6 para las empresas pequeñas, medianas y grandes, y 1 para las micro. ¿Y salta la inflación? Bueno, obviamente la diferencia implica que al final del periodo, ya no del puente, sino de los 2 años, se dispara el ajuste en función de la diferencia entre la inflación esperada
y la que efectivamente ocurra. Con respecto brevemente a los afectados, que sería ese puente de un año, ahí cómo es la pérdida salarial y si se va a lograr también esa recuperación. Ahí tenemos una situación de sectores que están tremendamente golpeados. Hoy, para tener una idea, estamos hablando de hoteles, restaurantes, clubes deportivos, servicios vinculados con la educación, cantinas escolares, donde muchos de los trabajadores hace mucho tiempo que están en seguro de paro, o han entrado y salido permanentemente, con lo cual en realidad ni siquiera están recibiendo los ingresos correspondientes a su salario. Pretender que nosotros pudiéramos dar un aumento ahora, en julio, para todos esos sectores es imposible. Imposible porque hay muchas empresas al borde de cerrar, algunas han cerrado, otras ante un aumento salarial probablemente opten por despedir gente. Bueno, nosotros dijimos, esto hay que tratar de sostenerlo. Hay un aumento único el 1 de enero de 3%, y en junio del año que viene, con otro panorama, espero, yo creo con una recuperación, con un turismo que ya habrá pasado por una temporada mejor, entonces ahí nos sentamos y ya definimos pautas salariales para otra realidad y con otro plazo. La idea es, ahí en ese sentido, es asegurar que continúe el empleo, que no despidan a personas. ¿Se puede garantizar eso? Bueno, garantizar no se puede porque las decisiones empresariales de los puestos de trabajo dependen de las circunstancias, pero sí ayudar, como hemos ayudado con los seguros de paro. Nosotros tenemos, miren, hay más de 2.000 trabajadores que han estado en seguro de paro de manera continua por más de un año, o sea que están prácticamente desde que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque las empresas en donde están no tienen actividad. Entonces, esa es una realidad que tenemos y que tenemos que cuidar, porque además el Estado ha exonerado aportes patronales, hemos establecido requisitos diferenciales, refinanciaciones, baja de tarifas, etcétera. Entonces, tampoco podemos en este momento cargar con un aumento salarial que probablemente lo que determine es la pérdida de puestos de trabajo. Es una fantasía decir, bueno, le aumento el salario, pero en realidad ya no tiene salario porque la empresa cerró. Entonces, por eso vamos a esta situación que es de emergencia como la situación misma del sector, ¿no? Mieres, la última, el BPS hace poquito dijo que hubo irregularidades de algunas empresas en cuanto a cómo es el funcionamiento de los seguros, que algunas empresas como que aprovecharon y están haciendo infracciones. ¿Cuál es la situación y qué pasa ahí también? Es decir, ¿se tiene en cuenta que hay empresas que están utilizando el seguro flexible y están haciendo una jugada diferente? Bueno, el seguro de paro parcial tiene algunas dificultades de control, tanto para el BPS como para el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, hemos detectado algunas situaciones de irregularidad en el uso y se han aplicado los procedimientos administrativos y las sanciones que corresponden. De todas maneras, en el balance entre el riesgo de que haya maniobras indebidas y la utilidad del instrumento, hemos decidido que el instrumento es muy útil, el seguro de paro parcial, y por lo menos hasta septiembre lo estamos sosteniendo porque nos parece que es un camino que ayuda a la reactivación del empleo y al mismo tiempo evita que se pierdan puestos de trabajo. ¿Podría seguir después de septiembre? Puede, no es seguro. Nosotros tenemos unos 28.000 trabajadores, de acuerdo a los datos de mayo, todavía no tengo los de junio, pero de acuerdo a los datos de mayo hay unos 28.000 trabajadores entre seguro de paro parcial y flexible, o sea, las modalidades distintas al seguro de paro total. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan hasta septiembre, ojalá vaya bajando y obviamente si vemos que esta red de contención ya no tiene tanta significación, obviamente en algún momento se desmonta, pero este es un tema como el aterrizaje de un avión. Uno tiene que lograr que el aterrizaje sea suave y sin costos. Si uno se precipita, bueno, puede tener un costo importante, ¿no? Gracias. Un gusto. Bueno, allí entonces la postura del gobierno con respecto a estos consejos salarios y recordemos que va a haber una próxima reunión el 19. Ahora volvemos con ustedes.